Boca Juniors venció a River Plate en el Superclásico de Copa. Y hoy nos preguntamos, ¿te puedes ilusionar con este Boca Juniors? ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado a la conversación sobre el fútbol, a las diatribas sobre el balompié, a el cruce de opiniones con respecto al balón al ras del césped y básicamente la reflexión sobre el fútbol aquí en Pásala. Vamos a hablar sobre Boca Juniors y su victoria contra River Plate. No sin antes recordarles que estamos en todas las redes sociales como @PásalaChampions. Bien, vamos a hablar sobre este partido, Mario González, porque es un encuentro donde nosotros creemos que Boca Juniors puede ilusionarse, o el aficionado Ceneice puede ilusionarse. O eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué? Porque un triunfo contra River Plate siempre es algo positivo para Boca Juniors. Y ahora la pregunta la planteamos porque hay diferencias notorias entre el Boca Juniors de Miguel Almirón y el Boca Juniors actual. Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que tú estés viendo este video. Muchísimas gracias por estar en la otra parte de la pantalla. Si tú crees en la lotería o te gusta la cosa de la numerología, juégate el 6. Te voy a explicar por qué. Es un chiste, obviamente. Luego de 6 años, un partido de Boca River tiene fanaticadas de ambos equipos. ¿Por qué? Bueno, resulta ser que por cuestiones políticas de AFA, eh, cuando se juega en el Monumental, por poner un ejemplo, solo debe haber fanáticos de River. ¿Por qué? Porque no quieren promover la violencia. Y esto es un estamento que lleva aproximadamente una década en el fútbol argentino. Hoy cambian las cosas, algo que ocurrió hace 6 años y por eso el número, porque cada vez que se juega afuera de Buenos Aires, este tipo de cosas no se da. En este tipo de argumentos de ocasiones es que fanáticos de ambos equipos pueden estar en el partido. Y como en el día de hoy, el domingo 20 de abril, se jugó en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, pudieron haber estado las dos fanaticadas. Bueno, dicho esto, para ponerle otro número, el 6 hace 6 clásicos que Boca no ganaba. Entonces se corta la racha negativa que tenía el club Ceneice contra digamos, el dominio que tenía River Plate sobre él. La pregunta, vamos ahora a hablar sobre esta interrogante que nos hacemos a raíz de este resultado. Fue una victoria de Boca Juniors bastante positiva para el equipo Ceneice por el hecho de que no es una victoria in extremis, no es una victoria agónica, no es una victoria de último minuto. Es una buena victoria contra un rival muy difícil como lo es River Plate. Entonces, tomando en cuenta esto como punto de partida, podemos apuntar ya que el equipo dirigido por este señor que está acá da muy buena imagen en cuanto a su juego ofensivo, en cuanto a el parado táctico y la manera en la que también se protege con balón y sin balón, y sobre todo la capacidad que tiene o la mejora que tiene en la resolución de jugadas, es decir, en la finalización, sea para anotar o sea para mandarla a las nubes. Pero Boca, en este caso y actualmente Mario, está teniendo mejor rendimiento para efectos de la definición. Y eso lo vimos contra River en un partido que terminó 3 goles por 2 con doblete de Merentiel y un gol de Edinson Cavani. Sí, bueno, el equipo dirigido por Martínez específicamente está mostrando, por Diego Hernán Martínez, está demostrando que es un equipo diferente al de Jorge Almirón. Primero que todo porque es un equipo mucho más coral, porque se sabe a qué juega, porque no depende netamente de Advíncula o del Colo Barco que se fue al Brighton,
sino que depende tiene varios artífices este Boca. Tiene o a Medina cuando juega, o en este caso a X Fernández, que le da suficiente estabilidad en el medio campo. También tiene a Kevin Zenón, que llegó de Unión de Santa Fe y está logrando que este Boca tenga una identidad y que tenga un juego fluido. Además de eso, tenemos a Merentiel, que está en una labor muy dulce con el gol, en donde prácticamente pelota que agarra tiene un gran porcentaje de acierto. También tenemos un Cavani que no solamente mete goles, ahora mete goles porque antes solamente se asociaba y presionaba y corría, sino que ahora también mete goles y obviamente hace que este Boca sea mucho más peligroso. ¿Cuál es la diferencia? Que este Boca sabe a qué jugar, tiene sus funciones. Incluso el segundo gol, el gol de Cavani, se da por una presión que se le hace a Herrera. ¿Quién hace la presión? La hace Merentiel. ¿Quién estaba cubriendo el espacio? Lo estaba cubriendo Zenón. ¿Quién es el que le da equilibrio y el que corta los balones en el medio campo? X Fernández, Ezequiel Fernández. Entonces, cuando tú tienes varios elementos que sabes a qué juegan y por qué tú dices en tu introducción que no fue un juego o una victoria en extremis, porque este juego terminó, se dio 1-3, llegó a estar 1-3, llegó a darse con bastante holgura para Boca, que se despierta después del gol que sufre ante Borja, con Borja, se despierta y luego mete 3 goles. Entonces tiene capacidad de reacción. Otra cosa que no lo tenía con Almirón. Entonces, si me preguntas a mí como eh, este Boca te ilusiona, sí. ¿Te da para ser campeón de la Copa Surfinanzas? Bueno, considero que todavía Independiente, Estudiantes de La Plata y Godoy Cruz tienen también artífices para poderle ganar a este Boca, pero este Boca de Martínez tiene muchas más posibilidades de ser campeón de la Copa o de lo que sea que el de Almirón. Bueno, eso es muy importante decirlo porque es el ciclo pasado. Y lo que veo con Boca sobre todo es que Martínez tampoco se pone a inventar mucho. No le dice Mm. al jugador, epa, tienes que ver aquí, buscar el desmarque allá y después moverte aquí y hacer un pique si este gira para allá. No, nada de eso. Simple y sencillamente le dice, hermano, usted es bueno pasando, usted pase. Usted es bueno presionando, usted corra. Usted es bueno llegando a línea de fondo, llega a línea de fondo. Usted se tiene que quedar parado en el área porque es bueno fijando centrales, fije centrales. Y el otro, que es el segundo delantero, tiene que buscarle rondar el área para lo que usted, los espacios que usted genera. Bueno, ¿me entiende? Es más simple, entre comillas, el entramado de Boca Juniors porque el técnico tampoco se pone a pedir complejidades. Está pidiéndole lo que los jugadores saben hacer. Y eso también el futbolista lo agradece. Vamos a hablar también sobre el partido de River porque yo creo que una de las cosas que hay que destacar del partido de River es que no fue el River que normalmente vemos. No es un equipo que está jugando con esa fluidez que al principio de la temporada, o al menos no en este partido concretamente. Y esto nos lleva también a opinar, o a mí particularmente, a sentir que River en este partido no terminó de dimensionar lo que estaba pasando. No sé si era una cuestión de desconcentración, no creo, porque al final del partido River se puso las pilas o River apretó el acelerador y consiguió un segundo gol. Pero siento que River tampoco entró en el ritmo del partido. Entró en el ritmo de partido que Boca proponía. Siendo el ritmo de partido que Boca proponía tampoco del otro mundo. O sea, no era el Manchester City contra el Real Madrid donde el Manchester City tuvo al Real Madrid en todo el partido en su área, no. Pero River no encontró la forma, no le encontró la vuelta a Boca. Y eso se llegó a ver es al final del partido cuando logran hacer el segundo gol, la anotación de Paulo Díaz. Y ahí es cuando ya uno ve que River, más por amor propio que por otra cosa, estaba buscando el empate. Pero no le dio el tiempo, no le dio tampoco la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que ahí es donde Mario para mí queda de ver River en el partido de hoy. El partido de River queda de ver por varias cosas. Uno, por el que el señor que mostraste en estos momentos, el número 29, Rodrigo Aliendro, hubo partes del partido en donde mentalmente no estaba.
en el sentido de que estaba más pendiente de ir al choque y de pelear con el rival que de estar pendiente de su área de trabajo. Lo mismo pasó con Borja, que luego de que mete el gol, se zafa de sus funciones normales, de presionar y todo lo demás, y estaba pendiente de pelear con Marco Rojo, estaba pendiente de pelear con Lautaro Blanco, etcétera, 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 y no se dedicó básicamente a jugar de forma fluida. Es muy raro ver a un River que no se dedica a concatenar pases, sino a pelear, a ser violento y a ser, en vez de propositivo, reactivo. Lo raro es que River proponga, porque es uno de los que mejor juega, si no es el que juega más lindo en Argentina, es un juego propositivo, es un juego que siempre va hacia arriba, siempre va proponiendo, siempre da más opciones, incluso tiene más opciones de marcar que estar concentrado con la cabeza caliente, peleando, viendo a ver qué choque, tratar de resolver en vez de eh, resolver el partido. O sea, es muy raro ver a un River como lo que tú dijiste, por amor propio, por esfuerzo, por rabia, tratar de remontar el partido sabiendo que con las armas que tú tienes, con la forma de jugar que tú tienes o que llevas bastante tiempo dándole, no, tú no necesitas eso. Una de las personas que más se vio con visión clara de juego es a la persona que estamos viendo, a Diego Echeverry, perdón, Claudio Echeverry fue el artífice del primer gol, el que le hace el pase a Borja, incluso es el que fija a Lema y a Marco Rojo para que se vayan con él, que luego le da el pase a Borja para que este marque solo. Pero lo dejaron Entonces, muy solo, lo porque dejaron muy solo. Echeverry estaba manteniendo la, digamos, yo creo que estaba, él era el que estaba en el partido, pero River no lo supo acompañar. Y eso también lo sufre el equipo de Michelis porque al final, siendo un jugador tan talentoso, es importante que el equipo le siga el ritmo. Y lo otro es que este jugador se va ahorita, se va En al final, junio. sí, en junio, se va, no va más. Entonces, cuando no esté, ¿qué vas a hacer? ¿En quién vas a depender? Porque lo que está demostrando River, al menos en este partido, es que era el único que tenía la forma de entrarle a Boca. Y era el único que tenía las cosas claras para poder atacar o para poder generar peligro. Entonces, si es Echeverry el único que tiene claro lo que hay que hacer, entonces estamos viendo un River que no necesariamente es como nos lo cuentan o como nosotros mismos lo hemos destacado. Bueno, vamos a cerrar Por el cierto, video. Sí, para terminar, una de las cosas que, obvio, Martín de Micheli sabe más que yo de fútbol, eso ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, y por algo él es seguiremos el porque DT por lo que de veo, River Plate y por algo yo soy periodista y estoy sentado acá en mi cama. seguiremos Eh, repitiéndolo porque por lo que veo hace falta decirlo. Lógicamente, entonces, Ezequiel Barco es el que dominaba el medio campo usualmente. ¿Por qué no inicia? ¿Por qué no acompaña a Echeverry y a Nacho Fernández en el medio campo? Martín de Michelis lo sabe, yo no. Pero el problema es que el que estaba generando fútbol era Claudio Echeverry y, sorpresa, en el minuto 60, Ezequiel Barco, que también maneja en el medio campo, es el que utiliza Martín de Michelis para cambiar a Claudio Echeverry. Quizás es por eso, porque quería tener el momento de sacar a uno que entre otro parecido u otro igual. Me imagino que también es por eso, por mantener el perfil creativo. Supongo que River estaba planteando también un partido más físico, más de correr, porque eso es lo que te obliga a Boca también. Y seguramente es por eso. Se quería guardar a los talentosos que los dos particularmente no suelen durar todo el partido. Me imagino que es para eso. Es para rendir, para tener ese talento siempre en cancha. Vamos a finalizar el video con una pregunta rápida y concisa. ¿Esto fue gol o no fue gol, Mario González? Esta jugada pudo haber cambiado el partido de River porque fue un gol que ponía el 2-1. Y el chiquito Romero, ahí como pueden ver en la imagen, saca el balón en el último suspiro. Aparentemente, aquí no hay tecnología de gol, no hay ojo de halcón, no hay Iron Man, tampoco hay Hulk ni Capitán América. Ay, Aquí Dios está, mío. es una jugada registrada en un fotograma. ¿Es gol o no es gol?
Bueno, para hacerlo corto, yo no creo que pasa la totalidad del balón, a pesar del mal chiste. Bueno, para mí es mal chiste. Em, la pelota no pasa la totalidad de la esférica, de la circunferencia del balón y por lo tanto para mí no es gol. Pero sería lógico que por lo menos en funciones importantes como lo es esta Copa Sur Finanzas tengan la tecnología del reloj o del ojo de halcón para determinar si la pelota pasa o no la línea. Bueno, yo te voy a decir algo. Como no hay VAR o no hay ningún tipo de revisión para esta jugada, yo me voy a ir a los criterios del fútbol de antaño, donde esta jugada era gol. Así que para mí es gol. Amigo que nos está viendo en el video, te pregunto, ¿es gol o no es gol? Te la vuelvo a poner aquí para que lo veas. ¿Gol o no gol? Lo queremos saber en los comentarios. Allá va, vamos a ponerle un segundo más. Contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Gol o no gol? Eso es lo que queremos saber en los comentarios, amigo. Así que queremos saber tu opinión. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte el video. Venimos a hacer un directo donde hablamos sobre el Barça Real Madrid. Si quieres, si te da la gana, lo puedes ir a ver, porque allá está nuestra opinión, nuestra reacción y nuestro resumen sobre el partido. Así que si quieres saber qué pasó, si te lo perdiste, ahí lo puedes ver. Muchas gracias por ver el video y nos encontramos en el próximo contenido. Hablando del superclásico, te dejamos el video sobre el origen del apodo más famoso de River.